Nunca imaginé que mi vida terminaría así. Bueno, técnicamente no es mi vida la que terminó. Es la de mi marido. Pero créeme cuando te digo que hay muertes que matan más de una vez, y la de Marcos me mató a mí también. Solo que yo seguí respirando. Y eso, descubriría después, fue exactamente el problema. Me llamo Elena. Tengo 42 años, 2 hijos adolescentes que me miran como si fuera una extraña desde que su padre murió, y una casa en un barrio que solía parecerme acogedor pero que ahora se siente como un escenario vacío donde finjo que todo sigue igual. Marcos murió hace 3 meses. Infarto fulminante. 51 años. Sin antecedentes. Sin advertencias. Un martes por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín. Cayó entre los geranios que tanto le gustaban. Yo estaba adentro preparando la cena. Cuando salí a llamarlo, ya era demasiado tarde. Los primeros días fueron un borrón de condolencias, abrazos incómodos y gente que no sabía qué decirme. Todos repetían las mismas frases como si las hubieran aprendido de memoria. Está en un lugar mejor. El tiempo lo cura todo. Tienes que ser fuerte por tus hijos. Nadie me preguntó cómo me sentía realmente. Nadie quería saber que por las noches me sentaba en el baño a llorar con la regadera abierta para que los niños no me escucharan. Que había días en los que me costaba recordar por qué tenía que levantarme de la cama. Marcos había sido mi compañero durante 23 años. No era perfecto. Teníamos nuestras peleas, nuestras rutinas aburridas, esos silencios largos durante la cena que antes me desesperaban y que ahora daría lo que fuera por recuperar. Pero era mío. Era nuestro. Era la estructura sobre la que habíamos construido esta vida que ahora parecía a punto de derrumbarse. 2 semanas después del funeral, cuando todavía andaba en piloto automático, recibí una llamada de un abogado. Un tal señor Casillas. Voz grave, formal, el tipo de persona que pronuncia cada palabra como si estuviera leyendo un documento legal. Me dijo que necesitaba verme con urgencia para tratar asuntos relacionados con la herencia de Marcos. Yo no entendía nada. ¿Qué herencia? Marcos trabajaba como contador en una empresa mediana. Teníamos ahorros modestos, la casa estaba casi pagada, un seguro de vida decente que nos permitiría sobrevivir unos años. Nada extraordinario. Nada que requiriera la intervención de un abogado con ese tono de gravedad. Fui a su oficina un jueves por la tarde. Era uno de esos edificios antiguos del centro, con ascensores que crujen y pasillos que huelen a humedad y papel viejo. El despacho de Casillas estaba en un 3er piso. Paredes forradas de libros que probablemente nadie había abierto en décadas, un escritorio de madera oscura y una ventana que daba a un callejón sin luz. Me ofreció café. Lo rechacé. Solo quería terminar con esto e irme a casa. Se sentó frente a mí, abrió una carpeta gruesa y me miró por encima de sus lentes. Señora Herrera, lamento mucho su pérdida. Entiendo que este es un momento difícil, pero hay ciertos asuntos que no pueden esperar. Asentí, sin entender todavía a dónde iba todo esto. Su esposo, el señor Marcos Herrera, era el propietario único de una empresa registrada bajo el nombre comercial Soluciones Integrales del Pacífico. ¿Le suena ese nombre? Me quedé mirándolo como si me hubiera hablado en otro idioma. Soluciones Integrales del Pacífico. No. No me sonaba en absoluto. Marcos nunca había mencionado nada parecido. Ni una sola vez en 23 años de matrimonio. Debe haber un error, le dije. Mi marido era contador. Trabajaba para una empresa de logística. No tenía ningún negocio propio. Casillas negó con la cabeza, lento, metódico. No hay error, señora Herrera. Tengo aquí todos los documentos. La empresa fue registrada hace 14 años. Su esposo era el único propietario y director general. Y ahora, según su testamento, usted es la heredera universal de todos sus bienes y obligaciones. Incluyendo, por supuesto, esta empresa. Sentí que el piso se movía debajo de mí. 14 años. Casi la mitad de nuestro matrimonio. ¿Cómo era posible que Marcos hubiera tenido una empresa durante 14 años sin que yo supiera nada? ¿Qué más no sabía de mi marido? ¿Qué tipo de empresa es?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Casillas dudó. Esa pausa incómoda que la gente hace cuando sabe que lo que va a decir no te va a gustar. Es difícil de explicar con precisión. Según los registros, se dedica a servicios de consultoría y gestión administrativa. Pero los detalles específicos de sus operaciones son, digamos, vagos. Me mostró varios documentos. Contratos, facturas, estados de cuenta. Todo parecía legal, profesional, perfectamente ordenado. Pero al mismo tiempo, había algo extraño. Las descripciones de los servicios eran genéricas. Los nombres de los clientes no me decían nada. ¿Y las cantidades? Dios mío, las cantidades. Espere, interrumpí, señalando uno de los extractos bancarios. Esto dice que la empresa tiene más de 2 millones en activos líquidos.
Casillas asintió. Y propiedades por otros 3 millones aproximadamente. 2 locales comerciales en el centro y un almacén en las afueras. Me reí. No pude evitarlo. Era una risa nerviosa, casi histérica. Esto es ridículo. Marcos y yo nos preocupábamos por pagar la colegiatura de los niños. Vivíamos con presupuesto. ¿Me está diciendo que todo este tiempo él tenía 5 millones de pesos escondidos en algún lado? No escondidos, señora. Legalmente registrados y declarados. Solo que, separados de sus finanzas personales. Casillas sacó otro documento. Aquí está el testamento. Es muy claro. Todo pasa a usted. La empresa, las propiedades, las cuentas. Pero también las responsabilidades. Y hay algo que debe saber. Por supuesto que había algo más. Porque cuando tu marido muerto resulta tener una empresa secreta de 5 millones de pesos, siempre hay algo más. La empresa tiene empleados, continuó Casillas. 3, para ser exactos. Y contratos vigentes con varios clientes. Si usted decide cerrar el negocio, tendrá que liquidar esos contratos, lo cual podría resultar costoso. La alternativa es continuar operando, al menos temporalmente. ¿Operar? ¿Operar qué? Ni siquiera sé qué hace esta empresa. Mi voz sonaba más alta de lo que pretendía, casi al borde del grito. Casillas se mantuvo imperturbable, como si estuviera acostumbrado a viudas histéricas en su oficina. Por eso le sugiero que visite las instalaciones. Conozca a los empleados. Entienda de qué se trata antes de tomar decisiones apresuradas. Tengo aquí la dirección del local principal y las llaves. Me entregó un sobre. ¿Alguna pregunta? Tenía como 1000 preguntas, pero ninguna que él pudiera responder. Así que tomé el sobre, salí de esa oficina que olía a secretos viejos y me fui directo a casa, donde me serví una copa de vino que se convirtió en 2, luego en 3, mientras miraba esas llaves como si fueran una serpiente a punto de morderme. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en todas las conversaciones que había tenido con Marcos. Todos esos años. ¿Cuántas veces me había mentido? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos mientras yo le preguntaba cómo había ido su día, y él me respondía con la historia aburrida y predecible del contador que revisa números en una oficina gris? ¿Quién era realmente el hombre con el que me casé? A la mañana siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, conduje hasta la dirección que Casillas me había dado. Era un edificio discreto en una zona comercial. Nada lujoso, pero tampoco sospechoso. Podría haber sido una agencia de seguros o una oficina de contadores. Subí al segundo piso. La puerta tenía una placa pequeña, Soluciones Integrales del Pacífico. Respiré hondo y usé la llave. Adentro había una recepción pequeña pero ordenada. Muebles modernos, plantas que parecían reales, un olor a café recién hecho. Y detrás del escritorio, una mujer de unos 30 años, pelo oscuro recogido en una coleta, que me miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido. ¿Lástima? Señora Herrera, dijo, poniéndose de pie. La estábamos esperando. Soy Carla. Soy la asistente administrativa de la empresa. Lamento mucho lo de don Marcos. Fue una pérdida terrible para todos nosotros. Había ensayado esas palabras. Podía notarlo. Pero también había algo genuino en su tono. Asentí, incapaz de decir nada coherente. ¿Quiere pasar a la oficina principal? Los chicos están esperándola. ¿Los chicos? ¿Cuántas personas trabajaban aquí? Seguí a Carla por un pasillo corto hasta una sala de juntas. Adentro había 2 hombres. Uno era mayor, 50 y tantos, pelo canoso, traje impecable. El otro era joven, 20 y pocos, jeans y camisa, con esa energía nerviosa de quien no sabe bien qué hacer con las manos. Señora Herrera, dijo el mayor, extendiéndome la mano. Soy Roberto Solís. Y él es David Montoya. Trabajábamos directamente con su esposo. Permítame ofrecerle, de nuevo, nuestras más sinceras condolencias. Estreché su mano. Luego la de David. Todos me miraban como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Probablemente no estaban muy equivocados. Gracias, murmuré. Pero necesito que alguien me explique qué diablos es todo esto. ¿Qué hace esta empresa? ¿Por qué mi marido nunca me habló de ustedes? ¿Por qué todo esto es un misterio? Hubo un silencio incómodo. Roberto y David intercambiaron una mirada. Carla se quedó parada junto a la puerta como si estuviera considerando salir corriendo. Finalmente, Roberto habló. Señora, su esposo era un hombre muy reservado. Muy profesional. Nos pidió específicamente que mantuviéramos la operación discreta. No sé exactamente qué le contaba en casa, pero puedo decirle que lo que hacemos aquí es completamente legal, y de hecho, bastante necesario. ¿Qué hacen?, repetí, esta vez con más firmeza. Roberto suspiró. Brindamos servicios de intermediación y resolución de conflictos.
Ayudamos a personas y empresas a solucionar problemas delicados que no pueden manejar por canales convencionales. Negociaciones difíciles. Mediación entre partes en disputa. Recuperación de activos. Ese tipo de cosas. Sonaba como lenguaje corporativo vacío. Como esas descripciones que pones en LinkedIn para hacer que tu trabajo suene más importante de lo que es. Dense cuenta de que no me están diciendo nada, dije. Necesito ejemplos concretos. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué tipo de conflictos? David se aclaró la garganta. Bueno, por ejemplo, hace unos meses ayudamos a un empresario que tenía un socio problemático. El socio quería disolver la empresa y llevarse más de lo que le correspondía. Nosotros mediamos, negociamos, encontramos documentos que demostraban que el socio había violado el contrato original. Todo terminó sin necesidad de ir a juicio. O el caso de la señora que vino porque su exesposo se había llevado a los niños sin permiso, añadió Carla desde la puerta. Localizamos dónde estaban, hablamos con el señor, ayudamos a que devolviera a los niños sin escándalo. Todo legal. Todo civilizado. Empezaba a entender. O al menos eso creía. Entonces son como, ¿detectives privados? ¿Abogados? Roberto negó con la cabeza. No exactamente. No tenemos licencias para investigar oficialmente ni para ejercer el derecho. Lo que hacemos es usar contactos, información, habilidades de negociación. Su esposo era excepcionalmente bueno en esto. Sabía cómo hablar con la gente. Cómo encontrar soluciones creativas. Cómo hacer que ambas partes sintieran que ganaban algo. Y cobraban bien por ello, agregué, recordando esos extractos bancarios. Roberto no lo negó. Los servicios especializados tienen valor. Nuestros clientes pagan porque resolvemos cosas que otros no pueden o no quieren resolver. Me senté en una de las sillas de la sala de juntas. Sentía la cabeza a punto de explotar. Todo esto era demasiado. Mi marido, el contador aburrido que se dormía viendo las noticias, resultaba que tenía esta doble vida como algún tipo de... ¿qué? ¿Solucionador de problemas? ¿Mediador de lujo? ¿Y por qué nunca me lo había dicho? ¿Hay algo ilegal en esto?, pregunté directamente. Los tres se apresuraron a negar. Absolutamente no, dijo Roberto. Tenemos abogados que revisan todos nuestros contratos. Pagamos impuestos. Todo está registrado. Su esposo era muy cuidadoso con eso. Entonces, ¿por qué el secreto? ¿Por qué no decirme nada? Carla se atrevió a responder. Don Marcos me dijo una vez que no quería que su familia se preocupara. Que este trabajo podía ser estresante. Que prefería que usted y sus hijos vivieran tranquilos, sin saber los detalles de algunos de los casos que manejábamos. Decía que era su forma de protegerlos. ¿Protegerme? La palabra me dolió físicamente. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad? ¿De quién era realmente? Me froté las sienes, tratando de procesar todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la empresa? Roberto se inclinó hacia adelante. Esa decisión es suya, señora Herrera. Puede cerrar todo. Liquidar los contratos, vender las propiedades, quedarse con el dinero. O puede continuar operando. Nosotros seguiríamos haciendo el trabajo. Usted sería la propietaria, recibiría las ganancias, pero no tendría que involucrarse en el día a día. ¿Por qué querrían seguir trabajando para mí? Ni siquiera me conocen. David sonrió por primera vez. Con el debido respeto, señora, conocemos su situación financiera. Sabemos que tiene 2 hijos en edad de ir a la universidad pronto. Sabemos que el seguro de vida de don Marcos no será suficiente para mantener su nivel de vida por mucho tiempo. Esta empresa podría cambiar eso. Completamente. Tenía razón. Lo sabía. Pero había algo que no terminaba de encajar. ¿Cuánto gana la empresa al mes? Roberto sacó una carpeta. El promedio del último año fue de 250.000 pesos mensuales. Algunos meses más, algunos menos, dependiendo de los casos. De eso, pagan salarios, gastos operativos, impuestos. Quedan unos 120.000 de ganancia neta. Que ahora serían suyos. 120.000 pesos al mes. Casi 2 veces lo que Marcos ganaba en su otro trabajo. El trabajo real. El que yo conocía. Me levanté, di unos pasos por la sala. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Déjenme unos días, dije finalmente. Necesito revisar todo, entender mejor cómo funciona esto. Y luego decidiré. Roberto asintió. Por supuesto. Tome el tiempo que necesite. Mientras tanto, nosotros seguiremos atendiendo los casos actuales. Tiene mi número y el de Carla. Cualquier pregunta, estamos disponibles. Salí de ahí sintiéndome como si hubiera entrado a un universo paralelo. Conduje a casa en automático, sin recordar después cómo había llegado. Esa noche,
Después de cenar con los niños en un silencio pesado, me encerré en el estudio de Marcos. Nunca había revisado sus cosas a fondo. Me parecía una invasión a su privacidad, incluso después de muerto. Pero ahora necesitaba respuestas. Abrí cajones, revisé archivos, examiné papeles viejos. Y entonces, en el fondo de un archivero, encontré una caja de zapatos. Adentro había fotografías. Fotos que nunca había visto. Marcos con Roberto y David. Marcos en lo que parecían reuniones de negocios. Marcos estrechando la mano de personas que no reconocía. Y cartas. Varias cartas de agradecimiento de clientes. Gracias por ayudarme a recuperar a mi hijo. Sin usted, habría perdido todo. Es un milagro que personas como usted existan. También había un cuaderno. Una especie de diario, pero no personal. Marcos había anotado reflexiones sobre algunos casos. Leí durante horas. Un caso sobre un hombre mayor al que estafaron con una inversión falsa. Marcos había logrado rastrear al estafador, recuperar parte del dinero, negociar el resto. Otro sobre una mujer cuyo exesposo la amenazaba constantemente. Marcos había hablado con él, le había explicado las consecuencias legales de sus acciones, había conseguido que firmara un acuerdo de no contacto. No eran casos sucios. No eran ilegales. Eran humanos. Complicados. Del tipo de problemas que la gente tiene pero que no sabe cómo resolver porque el sistema formal es demasiado lento, demasiado caro, demasiado indiferente. Y Marcos había encontrado la forma de ayudar. Por dinero, sí. Pero también porque podía. Porque era bueno en eso. Lloré esa noche. No solo por su muerte, sino por todo lo que no supe de él. Por todos los secretos. Por todas las veces que pude haberlo conocido mejor y no lo hice. Porque estábamos demasiado ocupados viviendo vidas paralelas, compartiendo una casa pero no nuestras verdades completas. A la mañana siguiente, llamé a Roberto. Quiero entender más, le dije. Quiero ver cómo trabajan. ¿Puedo ir a la oficina cuando estén manejando un caso? Hubo una pausa. ¿Estás segura? Algunos casos pueden ser intensos emocionalmente. Estoy segura. Durante las siguientes 2 semanas, pasé casi todos los días en la oficina de Soluciones Integrales del Pacífico. Observaba cómo Carla atendía llamadas, cómo Roberto negociaba con clientes, cómo David investigaba información en Internet. Asistí a una reunión donde ayudaron a 2 hermanos que peleaban por la herencia de sus padres. Vi cómo Roberto, con paciencia infinita, encontró un punto medio que dejó a ambos satisfechos. Conocí a una mujer cuyo hijo había sido expulsado injustamente de la universidad. David recopiló evidencia, habló con testigos, preparó un caso tan sólido que la universidad no tuvo más opción que readmitirlo. Vi el rostro de esa madre cuando recibió la noticia. Ese alivio, esa gratitud pura. Y entendí por qué Marcos había hecho esto. Pero también vi el lado oscuro. Las llamadas a las 2 de la mañana. Los clientes desesperados, a veces violentos, siempre al borde de algún precipicio emocional. El estrés de manejar expectativas imposibles. La presión de mantener todo discreto, legal, ético, mientras navegabas por las zonas grises de la vida humana. Y antes de que se me olvide. Si estás disfrutando esta historia hasta ahora, si te gusta que te cuenten las cosas sin endulzar, con todo el drama y las contradicciones que tiene la vida real, tal vez deberías suscribirte al canal. Porque vamos a seguir desenterrando historias como esta. Historias de gente normal que descubre que la vida que creía conocer era solo la versión oficial, y la verdad estaba escondida en una caja de zapatos en el fondo de un archivero. Dale al botón rojo. ¿O no? Tú decides. Ahora volvamos a lo nuestro. Un mes después de la muerte de Marcos, tomé mi decisión. Llamé a Roberto, a David y a Carla a una reunión. Voy a mantener la empresa abierta, les dije. Pero con condiciones. Quiero estar involucrada. No solo como propietaria silenciosa. Quiero aprender. Quiero entender cada caso. Y quiero establecer límites muy claros sobre qué tipo de trabajo aceptamos y cuál no. Roberto sonrió. Era la primera vez que lo veía genuinamente contento. Bienvenida al equipo, señora Herrera. Llámenme Elena, respondí. Si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Los primeros meses fueron caóticos. Tenía que aprender todo desde cero. Cómo hablar con los clientes. Cómo evaluar un caso. Cómo saber cuándo decir que no. Roberto fue paciente, me enseñó lo que sabía. David me mostró cómo investigar, cómo usar bases de datos públicas, cómo verificar información. Carla me entrenó en la parte administrativa, los contratos, la facturación, el manejo de las cuentas. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentir que tenía un propósito. No solo estaba sobreviviendo a la pérdida de Marcos. Estaba continuando algo que él había empezado. Algo bueno. Algo que importaba. Los niños notaron el cambio. Al principio estaban confundidos.
¿Dónde has estado tanto tiempo, mamá? Yo no sabía cómo explicarles, así que fui vaga. Estoy manejando unos asuntos de papá. Un negocio que él tenía. Mi hija mayor, Sofía, me miró con desconfianza. ¿Qué tipo de negocio? Ayudamos a personas a resolver problemas. No era mentira. Solo era incompleto. Como todo lo demás. 6 meses después de la muerte de Marcos, llegó el caso que lo cambiaría todo. Una mujer llamó a la oficina. Voz temblorosa, al borde del llanto. Dijo que necesitaba ayuda urgente. Que su hija había desaparecido. Que la policía no estaba haciendo nada. Que había escuchado de nosotros, que alguien le había dicho que podríamos hacer lo que ellos no podían. Carla programó una cita para el día siguiente. La mujer llegó a las 10 de la mañana. Se llamaba Patricia Ruiz. 50 y tantos años, demacrada, con esa mirada de quien ha llorado hasta quedarse sin lágrimas. Se sentó frente a mí en la sala de juntas y me contó su historia. Su hija, Andrea, de 24 años, había desaparecido 3 semanas atrás. Simplemente no regresó a casa una noche. Patricia había ido a la policía. Levantó un reporte. Pero le dijeron que su hija era adulta, que probablemente se había ido por voluntad propia, que no había señales de crimen. Pero yo la conozco, sollozaba Patricia. Andrea nunca haría esto. Nunca me dejaría sin decir nada. Algo le pasó. Lo sé. Le hice todas las preguntas que había aprendido a hacer. ¿Tenía Andrea problemas? ¿Deudas? ¿Novio? ¿Enemigos? Patricia respondió todo. Andrea era estudiante de diseño gráfico. Trabajaba medio tiempo en una cafetería. Tenía un novio, Javier, que según Patricia era un poco raro pero no violento. No tenía deudas importantes. No consumía drogas. Era una chica normal. Ha intentado contactar a Javier. Patricia asintió. Dice que no sabe nada. Que Andrea terminó con él 2 días antes de desaparecer y que desde entonces no la ha visto. Pero no le creo. Hay algo en él que no me gusta. Le pedí a David que empezara a investigar. Que rastreara las últimas actividades de Andrea. Redes sociales, transacciones bancarias, cámaras de seguridad en la zona donde trabajaba. Todo lo que pudiéramos conseguir sin violar ninguna ley. 3 días después, David vino con información. Andrea había sacado efectivo de un cajero la noche que desapareció. 5.000 pesos. Su teléfono dejó de tener señal en una zona industrial en las afueras de la ciudad. Y había algo más. Javier, el exnovio, tenía antecedentes. Nada grave, solo un par de multas por altercados en bares. Pero también tenía conexiones con un grupo que, según David, se dedicaba a negocios turbios. Préstamos ilegales, amenazas, ese tipo de cosas. Llamamos a Patricia y le contamos lo que habíamos encontrado. Ella se desmoronó. Sabía que ese hombre era peligroso. Se lo dije a Andrea 1000 veces, pero ella no me escuchaba. Decía que yo exageraba, que Javier solo había tenido mala suerte en la vida. Le prometimos que seguiríamos investigando. Que no pararíamos hasta encontrar a Andrea. Roberto y yo decidimos hablar directamente con Javier. Lo localizamos en el taller mecánico donde trabajaba. Era un tipo de unos 28 años, tatuajes en los brazos, mirada esquiva. Al principio se negó a hablar con nosotros. Ya le dije a la mamá de Andrea que no sé nada. Déjenme en paz. Pero Roberto tenía ese don. Esa forma de hablar que hacía que la gente se abriera. Le explicó que no éramos policías, que solo queríamos ayudar, que si él sabía algo, cualquier cosa, podría hacer la diferencia. Javier dudó. Finalmente, nos llevó a un rincón apartado del taller. Miren, Andrea se metió en problemas. Le debía dinero a unas personas. Personas que no aceptan un no por respuesta. ¿Qué tipo de deuda? Javier bajó la voz. Ella quería emprender. Abrir su propio estudio de diseño. Pidió prestado para comprar equipo, rentar un local. Pero las cosas no salieron como esperaba. No pudo pagar. Yo le dije que hablara con ellos, que negociara, pero ella tenía miedo. Y luego, desapareció. ¿Quiénes son esas personas? Javier negó con la cabeza. No puedo decirles. Si se enteran de que hablé, yo también estaré en problemas. Lo único que sé es que la contactaron días antes de que desapareciera. Le dijeron que tenía que pagarles o encontrar otra forma de saldar la deuda. El estómago se me revolvió. ¿Otra forma? Javier no respondió, pero su silencio lo dijo todo. Salimos de ahí con más preguntas que respuestas. David siguió investigando. Encontró el nombre del prestamista. Un tipo llamado Héctor Villanueva. Conocido en ciertos círculos como alguien que prestaba dinero rápido pero con intereses brutales. También tenía vínculos con trata de personas. El caso se estaba poniendo oscuro. Muy oscuro.
Le dije a Patricia que teníamos que involucrar a la policía, que esto estaba fuera de nuestro alcance. Pero ella me suplicó. La policía no va a hacer nada. Ya lo intenté. Dijeron que necesitan evidencia concreta. Por favor, ustedes son mi última esperanza. Roberto y yo nos reunimos esa noche. No podemos meternos en esto, le dije. Es peligroso. Podríamos terminar muertos. Roberto me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. Marcos habría encontrado la forma. Siempre la encontraba. Y tenía razón. Marcos no habría abandonado a Patricia. Ni a Andrea. Así que hicimos lo impensable. Decidimos contactar a Héctor Villanueva. David consiguió su número a través de uno de sus contactos. Llamamos. Le dijimos que queríamos negociar en nombre de Andrea Ruiz. Héctor accedió a reunirse. Nos dio una dirección. Un café en el centro. A plena luz del día. Como si fuera un hombre de negocios normal. Roberto y yo fuimos juntos. Héctor era más joven de lo que esperaba. 30 y pocos, bien vestido, pulcro. Si lo vieras en la calle, pensarías que era un ejecutivo o un empresario. Nos estrechó la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entiendo que buscan a la señorita Ruiz, dijo, con esa falsa cortesía que te hiela la sangre. Lamentablemente, ella tiene una deuda pendiente conmigo. 50.000 pesos. Hasta que no salde esa cuenta, me temo que no puedo ayudarlos. ¿Dónde está?, pregunté directamente. Héctor se encogió de hombros. Eso depende de ella. Si decide cumplir con su acuerdo, volverá a casa pronto. Si no, bueno, hay otras formas en las que puede contribuir a mi negocio. Sentí náuseas. Roberto me tocó el brazo, una advertencia silenciosa para que mantuviera la calma. ¿Qué tal si pagamos la deuda?, propuso Roberto. 50.000 pesos. Ahora mismo. Y nos dice dónde está. Héctor sonrió. Eso sería lo ideal. Pero hay un problema. La deuda ya no es de 50.000. Con intereses, multas y gastos operativos, ahora son 100.000. Era una extorsión descarada. Pero no teníamos opción. De acuerdo, dije. 100.000. Pero necesitamos prueba de que Andrea está viva y bien. Héctor sacó su teléfono. Nos mostró una foto. Andrea. Asustada, demacrada, pero viva. Estaba en lo que parecía un sótano o almacén. Transfieran el dinero y les diré dónde recogerla, dijo Héctor, deslizando una tarjeta con un número de cuenta a través de la mesa. Roberto y yo nos miramos. Esto era cruzar una línea. No solo estábamos negociando con un criminal. Estábamos financiándolo. Pero si no lo hacíamos, Andrea podría terminar en una situación peor. O muerta. Hicimos la transferencia. 100.000 pesos de la cuenta de la empresa. Dinero que técnicamente era mío. Dinero que estaba usando para comprar la libertad de una chica que nunca había conocido. Héctor verificó la transferencia en su teléfono. Asintió satisfecho. Andrea está en un almacén en la calle Industrias, número 342. Pueden recogerla en 1 hora. Ha sido un placer hacer negocios con ustedes. Se levantó, nos estrechó la mano nuevamente como si acabáramos de cerrar un trato corporativo, y se fue. Roberto y yo nos quedamos sentados en ese café, en shock. Acabamos de pagarle a un tratante de personas, susurré. Roberto asintió lentamente. Acabamos de salvar una vida. Eso es lo que importa. Fuimos al almacén. Tal como Héctor había dicho, Andrea estaba ahí. Atada a una silla, golpeada, aterrorizada, pero viva. La desatamos, la envolvimos en una manta que Roberto tenía en su carro, y la llevamos directamente al hospital. Llamamos a Patricia. Nunca olvidaré su grito cuando vio a su hija. Ese llanto de alivio, de gratitud, de dolor por todo lo que Andrea había pasado. Andrea estuvo en el hospital 3 días. Tenía contusiones, deshidratación, trauma psicológico severo. Pero se recuperaría. Patricia quiso pagarnos. Insistió. Le dijimos que no. Que esto no era por dinero. Que solo queríamos que Andrea estuviera a salvo. Pero Patricia no aceptó un no por respuesta. Nos dio 20.000 pesos. Es todo lo que tengo, dijo. Por favor, acéptenlo. No puedo quedarme sin darles nada después de lo que hicieron. Aceptamos el dinero. No porque lo necesitáramos, sino porque ella necesitaba darlo. Esa noche, cuando volví a casa, me desplomé en el sofá y lloré. No de tristeza, sino de agotamiento. De alivio. De horror por todo lo que había visto. Sofía me encontró así. Se sentó a mi lado. ¿Estás bien, mamá? Sí, cariño. Solo fue un día difícil en el trabajo. Ella me abrazó. Y por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, estaba haciendo algo que valía la pena. Pero la historia no terminó ahí.
2 semanas después, Héctor Villanueva apareció muerto. Lo encontraron en su auto, con 3 balazos en la cabeza. Los periódicos dijeron que fue un ajuste de cuentas. Que ese tipo de gente siempre termina mal. Nadie investigó mucho. Nadie preguntó por Andrea. O por nosotros. Y yo me quedé con una pregunta que no podía sacudirme. ¿Habíamos ayudado a capturar a un criminal? ¿O simplemente habíamos puesto el siguiente eslabón en la cadena? Cuando le pagamos a Héctor, ¿salvamos a Andrea o condenamos a la siguiente víctima que él encontraría con ese dinero? Llamé a Roberto. ¿Crees que hicimos lo correcto? Él suspiró. Elena, en este trabajo no siempre hay una respuesta correcta. Solo hay la menos mala. Salvamos a Andrea. Eso es lo que cuenta. Pero yo no estaba tan segura. Los meses siguieron pasando. La empresa siguió creciendo. Más casos, más clientes, más historias tristes con finales que a veces eran felices y a veces solo eran menos terribles de lo que podrían haber sido. Ayudamos a un anciano a recuperar su casa que su propio hijo le había quitado con documentos falsos. Mediamos en una disputa entre socios que habría terminado en violencia. Rescatamos a un niño que había sido secuestrado por su padre no custodio. Y cada vez que cerraba un caso, pensaba en Marcos. En cómo había hecho esto durante 14 años sin decirme nada. En cómo había cargado con el peso de todas estas historias, todas estas vidas, todos estos secretos, completamente solo. Y empecé a entender por qué. Porque este trabajo cambia algo dentro de ti. Te hace ver el mundo de forma diferente. Te das cuenta de cuánta maldad hay, pero también cuánta desesperación. Cuánta gente hace cosas terribles no porque sean malas, sino porque no ven otra opción. Y tú te conviertes en esa opción. En esa última esperanza cuando todo lo demás ha fallado. 1 año después de la muerte de Marcos, en el aniversario exacto, cerré la oficina temprano y fui sola al almacén que también teníamos. El que nunca había visitado. Usé las llaves que Casillas me había dado hacía tanto tiempo. Adentro estaba oscuro, polvoriento. Había cajas. Muchas cajas. Las abrí una por una. Archivos. Cientos de archivos de casos antiguos. Cartas de agradecimiento. Fotos de familias reunidas, de negocios salvados, de vidas reconstruidas. Y en el fondo, una caja diferente. Más pequeña. La abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta. Con mi nombre. La letra de Marcos. Fechada 2 días antes de su muerte. Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que finalmente encontraste este lugar, esta parte de mi vida que nunca compartí contigo. Sé que debes estar enojada. Confundida. Herida por todos los secretos. Y tienes todo el derecho de estarlo. Nunca te conté sobre la empresa porque tenía miedo. Miedo de que me vieras diferente. Miedo de que te preocuparas. Miedo de que lo que hago, el mundo en el que me muevo, contaminara nuestra vida. Quería que nuestra casa fuera un refugio. Un lugar donde yo pudiera ser solo tu esposo, el padre de nuestros hijos, el hombre que riega las plantas y se duerme viendo la tele. No el tipo que negocia con criminales y camina por las zonas grises de la moralidad. Pero ahora que ya lo sabes todo, necesito que entiendas algo. Este trabajo, por sucio que a veces sea, importa. Las personas a las que ayudamos no tienen a nadie más. El sistema los ha abandonado. Y nosotros somos su última línea. Si decides continuar con la empresa, te pido que lo hagas con cuidado. Establece límites. No cruces las líneas que yo crucé. Aprende de mis errores. Y si decides cerrarla, también lo entiendo. Has cargado suficiente con mi ausencia. No tienes que cargar también con mis fantasmas. Pero sea lo que sea que hagas, quiero que sepas que siempre te amé. Que cada decisión que tomé, incluso las malas, fueron con la intención de protegerte. De darte una vida mejor. De ser el hombre que pensabas que era, incluso cuando sabía que no lo era del todo. Perdóname por todos los secretos. Y gracias por todos los años que me diste. Fueron los mejores de mi vida, incluso con todo lo que no te dije. Con amor eterno, Marcos. Leí esa carta 3 veces. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Y luego, lentamente, volví a guardarla en la caja, cerré el almacén y conduje de regreso a la oficina. Roberto, David y Carla estaban ahí, esperándome. Sabían qué día era. Habían preparado un pequeño pastel, unas velas. Por don Marcos, dijo Roberto levantando una copa de vino barato. Por Marcos, repetimos todos. Esa noche, decidí que seguiría adelante con la empresa. No porque necesitara el dinero, aunque lo necesitaba. No porque quisiera honrar la memoria de Marcos, aunque eso también era parte. Lo decidí porque había encontrado algo que no esperaba encontrar en medio de todo este desastre. Propósito. Identidad. Una razón para levantarme cada mañana que iba más allá de simplemente sobrevivir la ausencia de mi marido.
Este trabajo me había dado algo que nunca tuve cuando solo era la esposa de Marcos, la madre de Sofía y Andrés, la mujer que vivía una vida segura y predecible en un barrio tranquilo. Me había dado la oportunidad de ser yo misma. Alguien que resuelve problemas. Alguien que toma decisiones difíciles. Alguien que camina por esas zonas grises de la moralidad que Marcos mencionaba en su carta y sale del otro lado, no ilesa, pero sí viva. Más viva de lo que me había sentido en años. Los siguientes meses fueron los más intensos de mi vida. Abrimos una segunda oficina en otra ciudad. Contratamos a 2 empleados más. Los casos seguían llegando. Algunos sencillos, otros imposibles, todos urgentes para quien los traía. Sofía, mi hija, empezó a hacer preguntas. Tenía 17 años ya, no era tonta. Notaba que yo llegaba tarde, que a veces contestaba llamadas misteriosas a medianoche, que había días en los que volvía a casa con esa mirada que ella describió una vez como de haber visto cosas que no debería haber visto. Una noche me confrontó. Mamá, ¿qué es realmente lo que haces? No podía seguir mintiéndole. Así que le conté todo. La empresa de Marcos. Los casos. La zona gris. Todo. Esperaba shock, decepción, quizá enojo. En cambio, Sofía me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Papá hacía todo eso y nosotros no teníamos idea. No teníamos idea, confirmé. Ella se quedó en silencio un largo rato. Es increíble. Y aterrador. Ambas cosas, admití. ¿Y tú estás bien haciéndolo? ¿No te asusta? Le tomé la mano. Me aterroriza. Pero también me hace sentir que estoy haciendo algo que importa. No sé si eso tiene sentido. Sofía apretó mi mano. Tiene sentido. Pero prométeme que tendrás cuidado. Ya perdimos a papá. No puedo perderte a ti también. Se lo prometí. Aunque ambas sabíamos que era una promesa que tal vez no podría cumplir. 2 años después de la muerte de Marcos, Roberto vino a mi oficina con una cara que no le había visto antes. Pánico. Puro pánico. Tenemos un problema, dijo cerrando la puerta. Un problema grande. Me contó que uno de nuestros antiguos clientes, un empresario que habíamos ayudado a salir de una extorsión hace más de un año, había sido arrestado. Por lavado de dinero. Y durante el interrogatorio, había mencionado nuestra empresa. Había dicho que nosotros lo habíamos asesorado en cómo mover fondos sin levantar sospechas. Eso es mentira, dije. Nosotros solo mediamos con los extorsionadores. No tocamos su dinero. No le aconsejamos nada ilegal. Roberto asintió. Lo sé. Pero él está tratando de hacer un trato con la fiscalía. Y la forma más fácil de conseguir clemencia es dándoles nombres de otros supuestos criminales. Nos está usando como moneda de cambio. ¿Qué tan grave es esto? Grave. Si la fiscalía decide investigarnos, van a revisar todos nuestros casos. Todos nuestros clientes. Toda nuestra operación. Y aunque todo esté técnicamente legal, hay cosas que no se ven bien bajo la luz pública. ¿Tú sabes a qué me refiero? Sabía perfectamente. El caso de Andrea y Héctor Villanueva. Los 100.000 pesos que pagamos a un criminal. Otros casos similares donde habíamos tenido que hacer concesiones morales para conseguir resultados. Todo legal en papel, todo justificable si sabías el contexto completo, pero fácilmente malinterpretable por un fiscal ambicioso o un juez moralista. ¿Qué hacemos? Roberto se frotó la cara. Podríamos cerrar. Ahora. Disolver la empresa, quemar los archivos, desaparecer antes de que empiecen a excavar. O podríamos enfrentarlo, sugerí. Contratar al mejor abogado que podamos pagar. Preparar nuestra defensa. Demostrar que no hemos hecho nada ilegal. Eso es un riesgo. Si perdemos, todos podríamos terminar en la cárcel. Tú, yo, David, Carla. Todos. Nos miramos en silencio. 2 años antes, yo habría entrado en pánico. Me habría derrumbado. Pero ya no era la misma mujer que había entrado a esa oficina por primera vez, confundida y asustada. No vamos a correr, dije finalmente. Vamos a pelear. Porque si cerramos ahora, admitimos culpabilidad. Y no somos culpables. Hemos ayudado a gente. Hemos salvado vidas. No voy a dejar que un criminal mentiroso destruya eso. Roberto sonrió. Esa sonrisa cansada pero genuina. Don Marcos estaría orgulloso de ti. Marcos me metió en esto, respondí con una sonrisa irónica. Lo menos que puede hacer es estar orgulloso desde donde esté. Contratamos a la mejor abogada defensora que pudimos encontrar. Una mujer llamada Lucía Fernández, con fama de feroz en el juzgado. Le mostramos todos nuestros archivos. Todos nuestros casos. Sin esconder nada. Ella revisó todo durante semanas. Finalmente, nos reunió. Su empresa opera en una zona legal compleja, admitió. Pero después de revisar todo,
puedo decir con confianza que no han violado ninguna ley de manera sustancial. Sí, algunos métodos son cuestionables éticamente. Pero cuestionable no es ilegal. Pueden defenderse. ¿Y cuáles son nuestras probabilidades? Lucía dudó. 60-40. A su favor, si manejamos esto bien. Si el fiscal no encuentra nada más turbio y si su antiguo cliente no fabrica evidencia. 60-40. No eran las mejores probabilidades, pero tampoco las peores. Decidimos seguir adelante. La investigación formal comenzó 3 meses después. Interrogatorios. Revisión de archivos. Entrevistas con antiguos clientes. Fue un infierno. Cada día esperaba que apareciera algo que no pudiéramos explicar. Algún caso que se hubiera salido de control sin que yo lo supiera. Pero Marcos había sido meticuloso. Obsesivamente cuidadoso con la documentación. Cada caso tenía contratos firmados, acuerdos escritos, cláusulas que nos protegían legalmente. Había construido esta empresa para durar. Para resistir escrutinio. Como si supiera que algún día alguien vendría a mirar con lupa cada movimiento que habíamos hecho. 6 meses después, la fiscalía retiró los cargos. No había evidencia suficiente para procesar. El empresario que nos había acusado resultó tener tantos esqueletos en su closet que su testimonio fue desacreditado completamente. Quedamos limpios. Técnicamente. Pero el daño estaba hecho. Algunos clientes se alejaron, asustados por la publicidad. Otros negocios de consultoría empezaron a vernos con sospecha. Y yo quedé exhausta. Física y emocionalmente drenada. Una noche, después de que todo terminó, me senté en el estudio de Marcos. Miré esa caja de zapatos que aún guardaba sus fotos y su diario. Y me pregunté si valía la pena. Todo esto. El estrés. El peligro. Los secretos. ¿Realmente había valido la pena? Y entonces recordé a Andrea. La forma en que Patricia lloró de alivio cuando vio a su hija viva. Recordé al anciano que recuperó su casa y me mandó una carta de agradecimiento escrita a mano. Recordé a la madre soltera que pudo quedarse con sus hijos después de que ayudamos a demostrar que su exmarido estaba mintiendo sobre su capacidad como madre. Sí. Había valido la pena. Cada segundo de angustia, cada noche sin dormir, cada momento de terror pensando que terminaría en la cárcel. Había valido la pena porque habíamos hecho la diferencia. No siempre perfecta. No siempre limpia. Pero real. 3 años y medio después de la muerte de Marcos, recibí una llamada extraña. Un número desconocido. Una voz que no reconocí. ¿Señora Herrera? Soy la detective Ramírez. Trabajo en la división de homicidios. Necesito hablar con usted sobre su esposo. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasa con Marcos? Murió hace años. Lo sé. Pero han surgido nuevas evidencias. Podría venir a la estación. Fui esa misma tarde. La detective Ramírez era una mujer de 40 y tantos, cabello corto, mirada aguda. Me llevó a una sala de interrogatorios. Puso una carpeta sobre la mesa. Señora Herrera, estamos reinvestigando varias muertes que ocurrieron durante los últimos años. Específicamente, muertes de personas involucradas en actividades criminales. Una de ellas es Héctor Villanueva. ¿Ese nombre le dice algo? Por supuesto que me decía algo. Era el prestamista que había secuestrado a Andrea. El que había aparecido muerto con 3 balazos. Lo conozco, admití. O conocía. Mi empresa trabajó en un caso relacionado con él. Exacto, dijo la detective, abriendo la carpeta. Su empresa le pagó 100.000 pesos 2 semanas antes de que lo asesinaran. ¿Puede explicarme eso? Le conté toda la historia. Andrea, el secuestro, la negociación, el rescate. Todo. La detective tomaba notas, sin expresión en su rostro. Cuando terminé, cerró su libreta. ¿Tiene alguna evidencia de esto? Contratos, recibos, testimonios. Tengo todo, respondí. Está archivado en la oficina. Andrea puede confirmar lo que le estoy diciendo. Su madre también. La detective asintió. Voy a necesitar ver esos archivos. Y hablar con las testigos. ¿Por qué? ¿Creen que tuve algo que ver con su muerte? No lo sé, señora Herrera. Pero 3 personas que su empresa ayudó han aparecido muertas en los últimos 4 años. Héctor Villanueva. Un tal Ramiro Soto, que estuvo involucrado en un caso de fraude que ustedes manejaron. Y Jorge Medina, un abusador que ustedes ayudaron a detener en un caso de violencia doméstica. 3 muertes. 3 casos de su empresa. Tiene que admitir que es una coincidencia interesante. Me sentí mareada. No había sabido de las otras muertes. Ramiro Soto, el estafador que había timado al anciano. Jorge Medina, el que golpeaba a su esposa. Ambos muertos. Yo no tuve nada que ver con eso, dije,
apenas capaz de mantener la voz firme. Nosotros solo los confrontamos, negociamos, resolvimos los casos. No matamos a nadie. Tal vez usted no, dijo la detective. Pero alguien lo está haciendo. Y ese alguien parece tener acceso a información sobre sus casos. Sobre las personas que han lastimado a sus clientes. Se levantó. No salga de la ciudad, señora Herrera. Vamos a estar en contacto. Salí de esa estación de policía sintiendo que el mundo se movía bajo mis pies. Conduje de regreso a la oficina en automático. Roberto, David y Carla estaban ahí. Les conté todo. Ellos estaban igual de choqueados que yo. ¿Crees que alguien de aquí está involucrado?, preguntó David. No lo sé, admití. Pero si es así, necesitamos descubrir quién antes de que la policía lo haga. Porque si encuentran una conexión entre nosotros y esos asesinatos, nos hundirán a todos. Pasamos las siguientes semanas revisando cada caso, cada archivo, buscando algún patrón, alguna pista. Y entonces David encontró algo. Miren esto, dijo, mostrándome una serie de transferencias bancarias. Todos los meses, la cuenta de la empresa hace un pago a un número de celular. Siempre la misma cantidad. 5.000 pesos. Empezó, hace 4 años. Justo después de la muerte de don Marcos. ¿A quién le pagamos 5.000 pesos al mes? Roberto frunció el ceño. Yo nunca autoricé eso. Y tú tampoco, Elena. Entonces, ¿quién? Rastreamos el número de celular. Era un teléfono de prepago. Imposible rastrear al propietario sin una orden judicial. Pero David tenía contactos. Gente que podía conseguir información que normalmente no debería estar disponible. 3 días después, nos dio un nombre. El teléfono está registrado a nombre de un tal Miguel Ángel Soto. ¿Le suena? Miguel Ángel Soto. El hijo de Ramiro Soto. El estafador que había sido asesinado. Esperen, dije, procesando. Le estamos pagando al hijo del hombre que supuestamente asesinamos. No tenía sentido. A menos que... ¿Y si no lo estamos pagando?, sugirió Roberto lentamente. ¿Y si él está extrayendo el dinero? ¿Y si alguien le dio acceso a nuestras cuentas? David revisó los registros de acceso. Y ahí estaba. Una cuenta de usuario que no reconocíamos. Creada hace 4 años. Con permisos para hacer transferencias. Alguien nos hackeó, murmuró David. O alguien le dio acceso desde adentro. Nos miramos entre nosotros. Roberto, David, Carla, yo. ¿Quién había traicionado la empresa? ¿O había sido Marcos? ¿Había creado esta cuenta antes de morir? ¿Para qué? Decidimos confrontar a Miguel Ángel Soto. Lo localizamos en una cafetería. Era un joven de unos 20 y tantos años. Nervioso, inquieto. Cuando nos sentamos frente a él, casi se cae de la silla. Ustedes son de Soluciones Integrales, dijo. No era una pregunta. Somos, confirmé. Y queremos saber por qué has estado recibiendo pagos de nuestra empresa durante 4 años. Miguel palideció. Yo no pedí ese dinero. Don Marcos me lo ofreció. Me dijo que era compensación por lo que mi padre hizo. Que él se sentía responsable porque su empresa había, expuesto a mi padre. Marcos te ofreció dinero. No podía creerlo. Miguel asintió. Me contactó después de que recuperaron el dinero que mi padre robó. Me dijo que entendía que yo no tenía nada que ver con las acciones de mi padre. Que no era justo que yo sufriera las consecuencias. Así que me ofreció una especie de pensión mensual. Para ayudarme a terminar la universidad, conseguir un empleo, empezar de nuevo. ¿Y Héctor Villanueva? ¿Jorge Medina? También reciben pensiones. Miguel frunció el ceño. No sé quiénes son esos. Solo sé de mi situación. Don Marcos fue amable conmigo. No sé por qué, pero lo fue. Y cuando murió, los pagos continuaron. Asumí que su esposa decidió honrar el acuerdo. Yo nunca había autorizado esos pagos. Ni siquiera sabía de su existencia hasta ahora. Lo que significaba que alguien más los había estado haciendo en mi nombre. Alguien con acceso a las cuentas. Alguien que conocía los casos. Alguien de adentro. Volvimos a la oficina. Esta vez, Carla no estaba. ¿Dónde está Carla?, pregunté. David verificó su teléfono. Dijo que tenía una cita médica. Salió hace 1 hora. Revisamos su computadora. Su historial. Sus archivos. Y ahí encontramos todo. Registros de los casos. Direcciones de las víctimas. Detalles personales que solo alguien con acceso completo a nuestros sistemas podría tener. Y búsquedas. Búsquedas sobre Héctor Villanueva. Ramiro Soto. Jorge Medina. Todas fechadas semanas antes de sus muertes. Carla, susurré. Roberto cerró los ojos.
Ha estado con nosotros desde el principio. Trabajó con Marcos durante años. ¿Por qué haría esto? No había respuesta fácil. Así que decidimos preguntarle directamente. La llamamos. Le pedimos que regresara a la oficina. Que necesitábamos hablar urgentemente. Cuando llegó, estaba tranquila. Demasiado tranquila. ¿Qué pasa?, preguntó. Encontramos los pagos a Miguel Ángel Soto, dije. Y las búsquedas sobre las personas que han sido asesinadas. Todo rastreado a tu computadora. Así que te voy a preguntar una sola vez, Carla. ¿Qué está pasando? Carla se sentó lentamente. Por un momento, pensé que negaría todo. Que inventaría alguna excusa. Pero en cambio, sonrió. Una sonrisa triste, cansada. Sabía que eventualmente lo descubrirían, dijo. Solo esperaba tener más tiempo. ¿Tiempo para qué? Para matar a más gente. Mi voz sonaba más histérica de lo que pretendía. Carla negó con la cabeza. Yo no maté a nadie, señora Herrera. Nunca he matado a nadie. Pero sé quién lo hizo. ¿Y por qué? ¿Quién? Roberto estaba de pie, tenso, listo para cualquier cosa. Carla respiró hondo. Don Marcos. Su esposo. Él mató a Héctor Villanueva, a Ramiro Soto y a Jorge Medina. Y probablemente a otros que nunca descubriremos. El mundo dejó de moverse. Eso es imposible, dije. Marcos murió antes de que Villanueva fuera asesinado. Antes de que los otros murieran. ¿Está segura?, preguntó Carla suavemente. ¿Verificó las fechas exactas? Porque yo sí. Y don Marcos murió 3 días después del asesinato de Héctor Villanueva. No antes. Después. Saqué mi teléfono. Busqué los artículos sobre la muerte de Villanueva. La fecha. Y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Carla tenía razón. Marcos había muerto 3 días después. Había asumido que fue antes porque el caso de Andrea había sido semanas antes. Pero la muerte de Héctor había sido posterior. No, susurré. No, Marcos no era un asesino. Él era... ¿Qué?, interrumpió Carla. Un buen hombre. Lo era. Pero también era un hombre que no podía soportar dejar cabos sueltos. Que no podía dormir sabiendo que tipos como Héctor Villanueva seguían ahí afuera, lastimando gente. Así que hacía algo al respecto. ¿Y tú lo sabías? Lo descubrí, admitió Carla. Por accidente. Encontré documentos en su oficina. Registros de seguimientos que le hacía a ciertas personas después de cerrar sus casos. Direcciones. Rutinas. Como si las estuviera vigilando. Cuando confronté a don Marcos, él no lo negó. Me explicó que era su forma de asegurarse de que la justicia se cumpliera. Que el sistema legal era demasiado lento, demasiado corrupto. Que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. ¿Y tú lo encubriste? Carla asintió. Era mi jefe. Mi mentor. La persona que me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Así que sí, lo encubrí. Y después de que murió, continué el trabajo. Los pagos a Miguel Ángel. El monitoreo de otros criminales. Todo. Pero no continuaste matando, dijo Roberto. Carla lo miró fijamente. No. Esa parte siempre fue de don Marcos. Y cuando murió, pensé que terminaría. Pero entonces... Se detuvo. ¿Entonces qué?, presioné. Entonces conocí a alguien que estaba dispuesto a continuar el trabajo. Alguien que compartía la visión de don Marcos de que hay personas que simplemente no merecen estar libres. Alguien que tenía las habilidades para hacer lo que había que hacer sin dejar evidencia. ¿Quién?, exigí. Carla me miró directamente a los ojos. Y dijo un nombre que me congeló la sangre. Su hijo. Andrés. Él mató a Ramiro Soto y a Jorge Medina. Y probablemente seguirá matando si nadie lo detiene.